Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es monarquías europeas durante el siglo XVII. Es decir, vamos a revisar las acciones y las decisiones de gobierno de algunos reyes o reinas que hayan gobernado en Europa durante los años 1600 a 1700. Y esto es especialmente importante porque todavía nosotros en la actualidad vivimos las consecuencias de muchas de estas decisiones. Algunas de ellas, me refiero a las decisiones, siguen vigentes, es decir, todavía se siguen cumpliendo hasta ahora. Por eso te voy a pedir que me prestes mucha atención para poder desarrollar juntos este tema. Empecemos como siempre por el concepto que intenta explicar de manera resumida de qué trata, de qué va la clase de hoy. Y diremos lo siguiente: en el siglo XVII el absolutismo ha logrado que el poder de los reyes o de las reinas sea indiscutible. Es decir, durante este siglo, sobre todo en uno de los países que vamos a hablar el día de hoy, el poder del rey no tiene sombra, no hay una autoridad que sea capaz de encontrar un equilibrio. El rey lo decide todo, no hay otra autoridad dentro del reino que se equipare a la autoridad del rey. Recuerda tú que estamos en un periodo de la historia universal que se llama Edad Moderna, que va entre los años 1453, desde que cayó la ciudad de Constantinopla conquistada por los turcos otomanos, hasta 1789, que es el año de la Revolución Francesa. Muy bien, nosotros nos encontramos dentro de esos años. Por eso es que la clase se llama Monarquías Europeas en el siglo XVII y nos encontramos entre los límites de 1600 a 1700. Recuerda tú que todavía durante el siglo XVII España sigue siendo el imperio más poderoso del mundo. España todavía tiene los extensos territorios de América, prácticamente el 90% de América le pertenece a España. España tiene muchos territorios en África, España tiene las Filipinas en Asia y tiene territorios en la propia Europa. Mucho de lo que hoy llamamos Italia pertenece a España, mucho de lo que hoy llamamos Países Bajos, Bélgica, también le corresponde a España. Es decir, España todavía sigue siendo la mayor potencia, pero durante este siglo Francia e Inglaterra van a surgir como coronas capaces de empezar a disputar ese poder español hegemónico que lo tuvo por mucho tiempo. Este mapita, aunque no sea exactamente del siglo XVII, sí nos ayuda a comprender lo siguiente, algo que yo quiero que tú ya de una vez lo aprendas, y es que saber dónde está ubicado tanto Francia como Inglaterra, que son los países que vemos en color lila. Francia dentro del continente europeo e Inglaterra como islas que están al norte de Francia, pero no pegadas al continente por precisamente su condición insular, es decir, por tratarse de islas. Bien, antes de entrar a nuestro tema en profundidad, es decir, antes de entrar a hablar de los reyes franceses o de los reyes ingleses, algunos datos, como siempre, para poder entender el contexto. En este caso, te voy a brindar algunos datos a modo de antecedentes para poder entender lo que sucedió en los años inmediatamente anteriores a el siglo XVI. Por eso es que pongo aquí en la columna izquierda, en Francia durante el siglo XVI, es decir, en los años 1500, Francia vivió conflictos religiosos entre católicos y protestantes. ¿Quiénes eran los protestantes? Los protestantes también eran cristianos, pero no eran católicos, es decir, no obedecían al Papa de Roma. En el caso de Francia, estos protestantes, estos cristianos protestantes, se hacían llamar hugonotes. Y entre católicos y protestantes, durante todo el siglo XVI, hubo muchas guerras civiles, hubo muchas batallas en Francia. Fue un siglo muy caótico. Pero eso llega a su fin en 1598 con el Edicto de Nantes. Por edicto te voy a pedir que entiendas como ley, ¿verdad? Es una decisión que firmó el rey Enrique IV y con el edicto de Nantes se llegó a una paz que permitía la libertad de culto, es decir, permitía que cada persona, que cada francés pueda creer en las ideas religiosas que quiera. Y esto trajo, cómo no, algo de estabilidad después de un siglo muy conflictivo. Eso sucedía en Francia en el siglo XVI. Mientras que en Inglaterra, durante el siglo XVI,
Durante el reinado de la reina Isabel I, que va entre los años 1558 a 1603, Inglaterra se convierte en una potencia naval. Eso significa que Inglaterra, sabiendo que es una isla, sabe que es necesario que tenga una flota de barcos muy potentes, ya sea para la defensa o para la guerra, o también para la marina mercante, es decir, barcos destinados a traer y llevar productos. Lo cierto es que Inglaterra se convierte en una potencia naval. Ahora sí, pasemos ya a hablar del siglo XVII, en este caso de los reyes franceses. Primero hablemos de Luis XIII. Él va a gobernar entre 1610 a 1643, pero como él es un rey que es coronado siendo niño, con 9 años, porque él nació en 1601, es necesario pasar por una regencia. ¿Qué significa una regencia? Una regencia es un periodo en el cual otra persona tiene la corona, tiene el poder hasta que el rey o la reina cumpla la mayoría de edad. En este caso, hasta que Luis XIII cumpla los 16 años, la reina madre, la reina regente, será María de Medici. Llega el año 1617 y Luis XIII accede por fin a la corona con 16 años, que en ese momento era la mayoría de edad en Francia. Y una de las primeras cosas que hace es designar a su primer ministro, es decir, al político de su entera confianza, al político que va a gobernar junto con él. Y la decisión de este rey fue llamar a Armand Jean Duplessis. ¿Quién fue Armand Jean de Duplessis? Era un noble que decidió hacer la carrera de cura y por lo tanto llegó a ser cardenal de la región llamada Richelieu. Es por eso que cuando uno hable de Armand Jean Duplessis se va a referir, nos vamos a referir a él como cardenal de Richelieu. Ha pasado así a la historia, más conocido por su cargo y dónde se encontraba el lugar donde ejercía ese cargo, más que por su propio nombre. Entonces, cuando digamos primer ministro de Luis XIII, cuando digamos Armand Jean Duplessis o cuando digamos cardenal de Richelieu, estamos hablando de la misma persona que vemos aquí en nuestra pantalla en la parte inferior, que vivió entre los años 1585 a 1642. Y como te podrás dar cuenta, el gobierno de Luis XIII fue hasta 1643, es decir, que lo acompañó prácticamente durante todo su reinado. Y hay una característica de este cardenal de Richelieu, y es que como se convirtió en la persona de mayor confianza del rey, durante todo su reinado se va a caracterizar por darle consejos, algunos de ellos consejos de mucho calibre, es decir, consejos de mucho cuidado, que no cualquiera se habría atrevido a dárselo a un rey. Por ejemplo, hablemos del primero de los consejos, la lucha contra los protestantes. Es cierto que yo te he dicho hace unos minutos atrás que en Francia con el edicto de Nantes había paz, había libertad de culto. Sin embargo, junto con esa libertad de culto, los protestantes franceses no se habían quedado tranquilos y lejos de vivir en paz habían comenzado a crear una organización política. Esta organización política quería derribar la monarquía, es decir, quería que Francia ya no tenga rey, que se convierta posiblemente en una república, así como somos nosotros, o como es Argentina, o como es Colombia, ¿verdad? En donde todos los ciudadanos podemos elegir a nuestro presidente. Esto posiblemente quería esa organización, lo que sí es cierto es que no quería que exista la figura del rey. Y su centro de operaciones, es decir, el lugar donde se reunían a conspirar, a tramar todas sus acciones, era la ciudad de La Rochelle, que tenía un puerto muy importante y que esto les permitía tener contacto directo y apoyo de Inglaterra, que acabamos de decir hace unos minutos atrás que se ha convertido en una potencia naval. Por lo tanto, los barcos ingleses iban y venían a muchas partes del mundo, en este caso apoyando a los protestantes. ¿Y por qué hay ingleses apoyando a protestantes franceses? Obviamente porque si tú haces que en un país, en el país de tu costado o al país cercano, eh, eh, intentas de que siga el caos en ese país, conseguirás que este país no se convierta en una competencia para ti. Por lo tanto, por lo tanto se cumple aquí la regla de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Es una regla de la política, digamos. El rey se entera de todo esto y decide asediar, es decir, decide cercar La Rochelle entre los años 1627 y 1628. Y mientras esta ciudad está completamente rodeada,
por el ejército francés y también por barcos franceses, se decide crear diques para que los barcos ingleses no puedan burlar la defensa de los franceses y lleguen al puerto. Aquí vemos en la parte de abajo de nuestra pantalla al propio cardenal Richelieu evaluando la construcción de los diques en el puerto de La Rochelle. Este asedio, este encierro completo de la ciudad, ya sea por vía terrestre o por vía marítima, trajo como consecuencia que dentro de ella, dentro de la ciudad, comenzara el caos, comenzara la hambruna y sobre todo comenzara el contagio de enfermedades, lo que trajo como consecuencia la muerte de más de 20.000 personas en el plazo de 10 meses. Acto seguido, los protestantes, aunque resistieron por muchos meses, casi por un año, terminaron rindiéndose ante el rey. Y una vez que se rindieron los protestantes, Richelieu le volvió a dar otro consejo muy astuto y le dijo: mira, rey Luis XIII, no les hagas pagar una condena dura, no los mates, no los encarceles, no los botes fuera del país, perdónalos, es decir, indúltalos, dales un indulto, un perdón. ¿Para qué? Para que tú puedas decir que la guerra que has desatado contra los protestantes no es contra su fe, sino contra su organización política. Y de esa manera tú podrás decir que seguiste respetando la libertad de culto, la libertad de ideas religiosas. Como podemos ver, el cardenal de Richelieu era bastante astuto. Otro consejo: humillar a la nobleza. El propio cardenal de Richelieu él mismo era un noble, es decir, era una persona con mucho poder, con muchos privilegios. Pero ¿por qué se oponía a la nobleza? Porque el cardenal de Richelieu no quería compartir ese poder que le había brindado el rey con otras personas, y de esa manera los señores más poderosos de Francia se sentían imposibilitados de acercarse al rey. ¿Qué cosa es la nobleza? Son personas que conservan desde la etapa anterior, desde la Edad Media, que ha durado 1000 años en Europa, conservan mucho poder, conservan, como te he dicho, muchos privilegios, pero en Francia todavía existen esa clase de personas que tienen mucho poder. ¿Basado en qué? Basado en que tienen muchas cantidades de tierras. Entonces, estos grandes señores feudales que siguen teniendo mucho poder se van a enfrentar a Richelieu porque ven en él un muro de contención que no les permite llegar a los puestos más importantes del poder en Francia. Por lo tanto, los nobles van a comenzar a conspirar contra el primer ministro, o sea, contra el cardenal de Richelieu, e incluso lo van a intentar asesinar. Cuando Armand Duplessis, el cardenal de Richelieu, se entere quiénes son los líderes de estos nobles, a diferencia de la recomendación que tuvo con los protestantes, ahora sí le va a recomendar a Luis XIII que los castigue de un modo bastante cruel. Muchos serán enviados al cadalso, morirán algunos ahorcados, otros decapitados, o como vemos en la ilustración de abajo, algunos morirán colgados de cabeza para generar una presión arterial y que esto termine derivando en un derrame cerebral. ¿Por qué el cardenal de Richelieu en este caso sí fue muy cruel? Posiblemente porque se estaba enfrentando a los de su misma clase y con eso les estaba diciendo que no se atrevan a enfrentarse a él, que no se atrevan a medirse con el poder que podía haber llegado a tener él a través del rey Luis XIII. Y un último consejo que vamos a evaluar del cardenal de Richelieu, que de repente fue el más atrevido de todos, fue recomendarle al rey de Francia que entrara en una guerra que no era de Francia, era una guerra que correspondía al Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso decimos ahí, Francia se inmiscuye en asuntos del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Dónde está y qué cosa es el Sacro Imperio Romano Germánico? Básicamente podríamos decir que son los países que se consideraban alemanes, ¿no? Y como vemos en nuestro mapa, está a la derecha de Francia. Francia está de color celeste y todos esos territorios de diferentes colores conforman el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene una característica. Y la característica es que dentro del territorio del Sirg o del Sacro Imperio no hay un solo rey con todo el poder. Es cierto que tienen un emperador, pero también es cierto que en cada lugar que vemos ahí de diferente color hay un gran señor, hay un príncipe que tiene tanto poder como el propio emperador. Por lo tanto, podemos decir que en el Sacro Imperio el poder no es absoluto, como sí lo es en Francia, como sí lo es en España o como sí lo es en Inglaterra.
En el Sacro Imperio Romano Germánico el poder está descentralizado, lo tienen muchas personas. ¿Eso qué tiene que ver con la Guerra de los 30 años? La Guerra de los 30 años, chicos, chicas, es lo mismo que sucedió en Francia hace 100 años, es decir, las guerras de religión, pero con algo más. En el caso del Sacro Imperio eran guerras de religión porque eran guerras entre católicos y protestantes, pero también era una guerra política. ¿Por qué? Porque en el caso del Sacro Imperio los católicos querían un reino unificado, es decir, que haya un rey absolutista, como en Francia o como en España, mientras que los protestantes querían que el Sacro Imperio siga conservando la división de poder como lo vemos en el mapa, es decir, que los príncipes sigan teniendo mucho poder cada uno en su región. España decide apoyar al Sacro Imperio. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Como ves en el mapa, España está de color naranja a la izquierda de Francia. Sucede que tanto en el Sacro Imperio Romano Germánico como en el Imperio Español está gobernando la misma familia, es decir, la misma dinastía. Gobierna la dinastía Habsburgo, que es la que vemos en el subtítulo. Por eso ponemos lucha contra los Habsburgo. Entonces, los Habsburgo son una dinastía muy fuerte que está gobernando en dos imperios, y uno de esos imperios es España. España que tiene mucho poder en estos años. España le declara la guerra a Francia, a la vez Francia está en guerra con Alemania, y esto va a traer 30 años de conflicto que, para suerte de todos ellos, llega a su fin con la paz de Westfalia, que es considerada en la historia universal como el primer tratado de paz de la historia precisamente. Con esto Francia va a conseguir algunas ventajas. Por ejemplo, le va a pedir al Sacro Imperio Romano Germánico que se quede con una zona llamada Alsacia, y a España no le va a pedir territorios en Europa, pero sí se va a quedar con algunos territorios aquí en América. Parte de ellos, sobre todo en Norteamérica, en lo que hoy es Estados Unidos. Recuerda que en estos años casi todo Estados Unidos era parte del Virreinato de México, y el Virreinato de México pertenecía a España. De esa manera Francia gana algunos territorios en América. Muy bien, hablemos ahora de Luis XIV, que es el hijo del rey anterior. Luis XIV va a gobernar entre los años 1643 a 1715. Este rey sí gobernó mucho tiempo, como pueden darse cuenta son 72 años de reino, pero al igual que su padre, fue coronado siendo muy niño, solamente con 5 años, porque nació en 1638. Por lo tanto, va a existir otra regencia. Aquí también va a tener la corona por unos años su madre, Ana de Austria, y va a pedir el apoyo del cardenal Mazarino. A diferencia de la regencia anterior, durante los años de la regencia de de Luis XIV, aquí va a haber caos en Francia. Ni la reina Ana de Austria ni el cardenal Mazarino van a saber gobernar. Por si acaso, cuando digo Ana de Austria es porque esa reina, su país de origen era Austria, pero en este momento es la reina de Francia, por si acaso. Entonces, mientras gobierne Ana y el cardenal Mazarino, la política en Francia va a entrar en un caos total hasta que en 1661 recién Luis XIV asume la corona de su país, y así como hizo su padre con el cardenal de Richelieu, él va a hacer lo mismo con su primer ministro llamado Jean-Baptiste Colbert. Y este Baptiste Colbert va a tener la característica de ser un hombre muy entendido, no solamente en finanzas, en economía, sino también en política. Una de las tantas acciones que le recomienda Jean-Baptiste Colbert al rey Luis XIV es anular el edicto de Nantes, porque los protestantes, aunque no se han atrevido a volver a rebelarse, sin embargo, no es nada positivo, según este primer ministro, de que existan dos confesiones en Francia. En Francia debe existir solo una, y esa debe ser la católica. Por eso, al anular el edicto de Nantes, empieza nuevamente una lucha contra los protestantes, pero en esta ocasión sí se llega a prohibir por completo la religión protestante, y solamente queda la religión católica como religión única de Francia. Este rey se hacía llamar el Rey Sol, para que se den cuenta lo orgulloso y sobre todo lo absolutista que era. Podríamos decir que se equiparaba al sol, porque los rayos del sol obviamente llegan a todos los confines. No hay un rincón que se quede sin luz mientras es de día. Por lo tanto, haciendo esa comparación, el rey Luis XIV decía que él tenía el poder absoluto. Es la representación misma del absolutismo en Francia.
Se dice que él solía expresar el Estado soy yo, es decir, Francia soy yo, decía ese rey. Se caracterizó su gobierno por ser despótico, es decir, por tener el control total, por practicar el nepotismo, es decir, el favoritismo. Solamente sus elegidos, sus engreídos, sus más cercanos, los que no se atrevían a criticarle, tenían el poder. Y se caracteriza por haber construido el Palacio de Versalles, dedicado a una de sus tantas amantes. Esa imagen, por si acaso, chicos, chicas, no es una pintura, es una foto, para que se den cuenta lo maravilloso, lo bien iluminado y sobre todo lo sumamente adornado que está el Palacio de Versalles, que es una pieza artística, es una pieza arquitectónica que hasta el día de hoy se conserva y es un museo en la actualidad. Hay un lujo desenfrenado y hay muchos aduladores, hay muchas personas dispuestas a besarle los pies, como se dice, durante el reinado de Luis XIV. En los últimos años del reinado de Luis XIV, entre los años 1701 a 1713, ocurre algo en España. En España, la dinastía Habsburgo, el último rey de la dinastía Habsburgo, muere sin descendencia. Y al morir sin descendencia, eso genera una guerra en toda Europa. ¿Por qué? Porque todos los países de Europa van a querer poner un rey en España. Uno de ellos es el rey francés, que tiene un nieto llamado Philippe de Anjou. El duque de Anjou va a ser designado para ser el nuevo rey de Francia. Para ser el nuevo rey de España. Pero siendo nieto del rey de Francia, obviamente esto traía como consecuencia de que España y Francia posiblemente puedan unirse. Esto no le convenía ni al Sacro Imperio Romano Germánico, no le convenía ni a Gran Bretaña, o sea, a Inglaterra, no le convenía a Portugal, no le convenía a Austria, no le convenía a ningún país de Europa que España y Francia se puedan unir. Por lo tanto, todos ellos le declaran la guerra a España y es una guerra que dura mucho, dura 12 años, pero no tiene un ganador fijo, no tiene una victoria clara. Por eso es que la paz llega en el año 1713 con el Tratado de Utrecht, donde cada país saca algún tipo de ventaja de España. Por ejemplo, Inglaterra le pide territorios, pero también le pide algunos derechos para poder comerciar con los países que tienen América, y de esa manera las cosas empiezan a cambiar en España y España comienza a ir perdiendo poder. Es por eso que dijimos al inicio de la clase que Inglaterra y Francia es ahora los países que empezarán a surgir. Ahora hablemos, chicos, de la monarquía inglesa. Tenemos para esto que hablar de los últimos años del reino de Isabel I, que gobernó entre 1558 a 1603. Era apodada la Reina Virgen simplemente porque decidió no tener descendencia. No podemos asegurar que su apodo sea completamente real, pero rápidamente, chicos, de Inglaterra podemos decir lo siguiente. Luego de que deja el poder la reina Isabel I, asume Jacobo I, que es su sobrino, y va a gobernar entre los años 1603 a 1625. Este rey se caracteriza por ser un rey absolutista, al igual que los reyes que hemos estado hablando en Francia, y se caracteriza también por primera vez unir las coronas de Escocia, de Irlanda y de Inglaterra. Es decir, con este rey nace el Reino Unido. Luego de él viene su hijo, Carlos I, que va a gobernar entre 1625 a 1649. Él también va a ser un rey absolutista e incluso algunos dirán que es un rey bastante abusivo porque querrá poner muchos impuestos a la clase noble, es decir, a los grandes señores ingleses. Por eso es que se enfrenta al Parlamento, al Congreso, en donde están los nobles ingleses, y se desata la guerra civil en 1648. En esta guerra civil, uno de los parlamentarios, llamado Oliver Cromwell, asume el liderazgo de la guerra y termina ganando esta guerra civil, y el rey es decapitado, es decir, el rey pierde la cabeza y por lo tanto se declara la república. Por muy pocos años, solamente por 11 años, Inglaterra va a dejar de ser un reino, es decir, va a dejar de tener un rey y se va a declarar la república, que va a durar entre los años 1649 a 1653. Ahí, chicos, chicas, yo me he equivocado, es 1649 a 1653. Durará 4 años en donde no existe rey. Sin embargo, este líder parlamentario, Oliver Cromwell, va a ver que la república no es fuerte.
Es decir, Inglaterra se había acostumbrado a tener un rey y ahora que había un nuevo sistema político, nadie comprendía exactamente bien qué hacer ni a quién tenía que rendirle obediencia. Por lo tanto, Oliver Cromwell se autoproclama dictador de Inglaterra y se instaura el protectorado. Así esa palabra va a utilizar Oliver Cromwell. Él se va a proclamar protector del Reino Unido, pero en verdad era una dictadura en donde él lo decidía todo, y esto va a durar entre 1654 a 1660. Sin embargo, ese periodo corto de gobierno tiene algunas características. Como ya les he dicho, es una dictadura y dentro de ella se redacta el acta de navegación. Recuerden ustedes que en Inglaterra la navegación es muy importante porque es una isla. Y con esta acta de navegación se dan muchas ventajas a la burguesía comerciante. Es por eso que hasta el día de hoy los marinos comerciantes ingleses son muy poderosos, y sobre todo en esa época que Inglaterra estaba empezando a colonizar el África, estaba empezando a colonizar el Asia, les servirá mucho para que los burgueses, es decir, para que las personas que se dedican al comercio marítimo tengan muchas ventajas, tengan muchos privilegios, tengan muchos derechos. Una característica de estos años es que Inglaterra coloniza Jamaica, por ejemplo, que hasta ese momento había sido española. El regreso de la monarquía. Por más que el protectorado y la república trajeron muchas ventajas para la burguesía, sin embargo, en tan solo 11 años, este sistema de gobierno había hecho agua, como se dice, es decir, había entrado en una franca decadencia. No habían sabido gobernar ni Oliver Cromwell ni su hijo. Por lo tanto, la gente pide a través del Parlamento, a través de los congresistas, que regrese la monarquía. Y la monarquía regresa a manos de Carlos II, que va a gobernar entre los años 1660 a 1685. Y luego de él vendrá Jacobo II entre los años 1685 a 1688, en donde año en el que se desarrollará la llamada Revolución Gloriosa, que traerá como consecuencia que los ingleses pidan que venga otra persona a gobernar. En este caso se llamará Guillermo de Orange, que es el esposo de una de las hijas de Jacobo II, y se convertirá en el nuevo rey de Inglaterra, pero con una característica, que ahora el Parlamento exigirá a Guillermo de Orange que si quiere convertirse en rey de Inglaterra, tiene que firmar y tiene que jurar que no será un rey absolutista, como lo fueron Jacobo II, o mejor dicho, como intentaron serlo Jacobo II, Carlos II, Carlos I y Jacobo I, y como claramente lo había sido antes de todos ellos la reina Isabel I. Ahora Guillermo de Orange tendrá que firmar y tendrá que jurar que no se va a atrever a ser un rey absolutista, y que a partir de ese momento gobernarán en un equilibrio de poderes tanto el rey como el Congreso. Y ni el Congreso ni el rey podrán hacer lo que quieran, sino que ambos tendrán que obedecer a la Constitución, es decir, al libro de leyes que exista en ese país, aunque curiosamente en Inglaterra su constitución no está escrita, simplemente son acuerdos orales entre el rey y el parlamento. Y es por eso que la última imagen que te dejo en esta clase de hoy es la familia real, es la familia de los reyes en Inglaterra. Ahí vemos de color amarillo a la reina máxima de Inglaterra, Isabel II, que sigue viva hasta el día de hoy. Y sin embargo, esta monarquía sigue siendo una monarquía constitucional, es decir, allí en Inglaterra los reyes no tienen el poder completo y tampoco el Congreso tiene el poder completo. Entre los dos tienen que llegar a acuerdos desde 1688 hasta la actualidad. Muy bien, chicos, espero que hayamos podido aprender un poco más sobre los reyes y las reinas de Europa durante el siglo XVII y que nos estemos encontrando prontamente en una nueva clase. Muchas gracias.